Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les voy a contar mi opinión sobre la situación actual que vive el universo cinematográfico de Marvel, cuáles son las causas por las cuales la fórmula parece que se ha ido agotando de forma muy gradual y qué pueden hacer de cara al futuro para mantener esa brillante trayectoria que habían demostrado en las tres primeras fases de su universo. Pero antes de empezar, les animo a que se suscriban al canal, que tienen el botoncito por aquí abajo y es totalmente gratuito, y así apoyan el canal y forman parte de la comunidad cinéfila que he estado creando a lo largo de estos últimos 2 años. Y ahora sí, vamos a hablar sobre Marvel. Para analizar lo que está ocurriendo en el universo cinematográfico de Marvel, he decidido dividir el vídeo en 3 categorías. La primera categoría se llama recepción. La he llamado así porque me voy a concentrar en la recepción por parte de público y crítica de este universo a lo largo de los últimos 15 años. Y para eso hay una herramienta muy interesante que se llama CinemaScore. El CinemaScore básicamente es un baremo que se realiza en Estados Unidos porque son encuestas a pie de sala que se le realizan a los espectadores, y en base a la media de su recepción, pues entonces le van a dar una nota. Esa nota puede ser la máxima, A+, o la más baja de todas, la peor, que es una F. Y a partir de ahí, pues la gente puede valorar cuánto ha gustado una película o no. Salen todos los fines de semana después del estreno de cada película, y así el espectador y sobre todo aquellos que nos encanta analizar este tipo de cuestiones, pues sabemos cuánto ha gustado una película. En el caso concreto del universo cinematográfico de Marvel, pues tenemos los siguientes datos. En primer lugar, solo 4 películas del universo cinematográfico de Marvel han recibido una A+, y son The Avengers, Black Panther, Avengers Endgame y Spider-Man No Way Home. Luego tenemos con una A, que es justo el siguiente escalón, tenemos a 16 películas del universo de Marvel. Luego con A-, que sería el tercer escalón, tendríamos películas como El Increíble Hulk, Thor: The Dark World y Black Widow, entre otras. Son 5 en total. Y luego tendríamos B+, que sería el cuarto escalón, y que generalmente las películas que son blockbusters, que son superproducciones y que tienen esta nota, pues suele ser una mala noticia para los estudios, porque significa que las películas han gustado mucho menos de lo esperado. ¿Y qué películas han recibido esa nota? Pues han sido Thor, la primera de todas, Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura y Thor: Love and Thunder, que se acaba de estrenar en cines. Y por último, en el último escalón del universo cinematográfico de Marvel tenemos Eternals con una B, que es la nota más baja que ha recibido este universo en toda su historia. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos datos? Pues básicamente que de las últimas 4 películas del universo de Marvel, 3 de ellas están entre las peor valoradas de toda su historia. Recuerde que han sido 29 películas hasta el momento. La número 30 será Black Panther: Wakanda Forever a finales de año. Esto obviamente no es nada halagüeño para el futuro del MCU, porque aunque las películas sigan siendo muchísimo dinero, Thor en un fin de semana ha hecho 300 millones y Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura ha hecho 953 millones, casi 1000 millones sin contar con China porque no se ha estrenado allí, pues obviamente siguen haciendo un dineral increíble y son las películas más taquilleras del año casi siempre. Pero la crítica y el público ya no les está gustando tanto, quizás se ha cansado de la fórmula y es algo un poco más repetitivo, y por lo tanto están queriendo que el universo de Marvel vaya mutando lo suficiente para que se sienta fresco. Pero eso lo vamos a ir valorando a lo largo de este vídeo. También le quería comentar la recepción por parte de la crítica y vamos a valorar los 4 periodos importantes del universo de Marvel, las 4 fases. Las notas medias están sacadas de la web Metacritic, que es, bajo mi punto de vista, la web más fiable de internet en lo que a críticas de cine se refiere, y en este caso podemos observar que la fase 1 tiene un 6,48 sobre 10 o un 64,8 sobre 100 en críticas favorables. Luego tenemos la nota media de la fase 2, que es un 65,3 sobre 100, y es un poquito mayor que la anterior. Pero en la nota media de la fase 3 vemos que hay un salto cualitativo, porque la crítica le da un 72,5 sobre 100 a las películas de la fase 3, que es la que más ha gustado hasta el momento. Recordemos que la fase 4 todavía no ha terminado, hay un puñado de películas todavía por estrenarse antes de que termine dicha fase, y hasta el momento, de las 6 películas que se han estrenado, tenemos que la nota media es de un 63 sobre 100, la más baja de las 4 fases hasta el momento. La segunda categoría se llama Destino, y la he llamado así porque Marvel siempre ha tenido muy claro cuál es el camino que querían recorrer en cada una de las fases. En la primera fase, en la fase 1, teníamos que
querían unir a todos los superhéroes en una sola película que acabó llamándose Los Vengadores, que dirigió Joss Whedon y que fue un exitazo descomunal. Teníamos películas independientes, sagas independientes, pero al realizar ese crossover, pues teníamos a todos esos superhéroes que tanto amamos, pues juntos en una misma película. En las fases 2 y 3, la trama era muy distinta porque se concentraba en Thanos, que era el villano más importante de la historia de este universo y que concentraba todos sus esfuerzos en contarnos quién era Thanos, cuál era su objetivo principal y cuáles podrían ser las consecuencias de una posible victoria del propio Thanos. Eso lo veríamos tanto en Infinity War como en Endgame. Obviamente también se concentraron en las gemas del infinito, que había que ir o bien protegiendo, o en el caso de Thanos, ir cogiendo de aquí y de allá para unirlas y poder chasquear los dedos y matar a la mitad de los seres vivos. Pero en concreto lo que hemos observado es que el camino estaba muy claro y la fórmula aparentemente funcionaba. ¿Y por qué funcionaba? Porque era básicamente un increciendo constante hasta alcanzar el clímax que fue ese díptico Infinity War Endgame. Sabíamos hacia dónde íbamos desde el final de Vengadores, porque la escena postcréditos de Los Vengadores, la película de Joss Whedon en 2012, que se estrenó, era Thanos apareciendo en primer plano. Entonces ya, desde el año 2012, nosotros sabíamos que el Endgame, y nunca mejor dicho, era encontrarnos contra Thanos y que los superhéroes tuvieran que luchar contra él. Eso lo vimos muchos años después, en el año 2019, con Avengers Endgame, y yo creo que todos estábamos de acuerdo en que al haber un camino muy marcado, pues era mucho más fácil crear ese increciendo, esa urgencia dramática y sobre todo ese interés en el espectador, porque había una fórmula ganadora en base a cómo se fue estructurando la fase 2 y la fase 3. ¿Cuál es el problema con la fase 4? Que quizás esa estructura se ha perdido. Todas las películas son más independientes entre sí, funcionan como elementos que no tienen que estar conectados de forma constante con el universo al que pertenecen y que están contando cosas distintas. Eternal se concentra en los dioses, Doctor Extraño y Spider-Man se concentran en el multiverso. Y luego hay historias que son más pequeñas que no están conectadas de forma directa con el MCU más allá de algún que otro cameo, como puede ser Shang-Chi o incluso Black Widow, que ya de por sí era una precuela, entonces casi no se puede contar como algo relevante de cara a lo que viene en el futuro. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas de lo que está ocurriendo últimamente, ¿no? Thor Love and Thunder tiene una historia que es muy contenida en el personaje de Thor, que no conecta con otras y que eso hace que el espectador las viva y las disfrute como experiencia individual, pero que no te lleva a otro lugar, no te hace esperar con ganas lo que viene luego, ¿no? Antes había esas pildoritas de escenas postcréditos o a veces dentro de la propia película en la que te contaban hacia dónde iba la trama y cuál era el paso final de cara a alcanzar ese gran villano. Aquí de momento no nos lo han contado. Dentro de poco, dentro de un par de semanas, va a ser la Comic Con de San Diego y ahí seguramente nos den respuestas. Pero es verdad que después de 6 películas del universo cinematográfico de Marvel, aún no sabemos cuál es el objetivo final, a dónde nos vamos a encontrar con X personaje. Vamos a tener un villano tan grande como Thanos, va a aparecer el Doctor Muerte en Los Cuatro Fantásticos y ese va a ser el villano principal. No sabemos nada, solo sabemos que Doctor Extraño está liado con sus movidas del multiverso, ahora Peter está más solo que la una intentando reiniciar su vida, vamos a decir, y tenemos a los personajes como muy desperdigados, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que el espectador haya perdido interés porque no sabemos hacia dónde se dirigen con estas tramas que aparentemente no tienen conexión entre sí. Y la tercera categoría la he llamado fórmula, porque Marvel nos ha demostrado que tiene una fórmula ganadora que siempre triunfa. Hay elementos de drama en casi todas sus películas, pero lo que realmente tiene más importancia es el espectáculo audiovisual, el carisma de los personajes y sobre todo muchos elementos de comedia que aligeren el tono oscuro de alguna de sus historias. El problema es que después de 29 películas, pues ya la gente se conoce la fórmula de memoria y quizás se está volviendo redundante. Algunos dirán, pero Nauset, hicieron una película muy distinta a lo que suelen hacer con Eternals y se llevó palos por todas partes. Pero yo creo que los palos no se ha llevado porque de repente se volviera más seria, más espiritual y más trascendental, sino porque esa película tenía problemas de estructura y sobre todo de darle suficiente arcos
y conflictos interesantes a sus personajes para que luego, cuando las tramas se mezclaran entre sí, pues la película creciera. Yo creo que la película en ese sentido estaba muy desequilibrada. Entonces yo creo que le achaco a eso el hecho de que la película no gustara, no el hecho de que fuera una visión distinta, porque Chloe Zhao obviamente es una autora y demostró que podía ser un blockbuster bastante personal en comparación con lo que habíamos visto en otras películas de Marvel. Pero la fórmula, aunque funcione, creo que a veces necesita tener matices distintos y llevarnos por caminos distintos, aunque se sigan manteniendo una estructura y unas bases muy claras. Y eso es lo que no estamos viendo quizás en estas películas, ¿no? La fórmula, aunque se mantiene, ya se siente muy vista y quizás eso es lo que genera en el espectador cierto hastío o un poquito más de apatía. Que digo, las películas están gustando en líneas generales, simplemente están gustando menos de las que gustaban antes. Simplemente eso. También hay un elemento muy importante bajo mi punto de vista y es el hecho de que Disney se ha concentrado muchísimo desde que comenzó la pandemia en estos últimos 2 años y medio en que su plataforma Disney Plus tuviera mucha relevancia porque tenía miedo de que los cines se fueran a tomar por culo básicamente y que casi todas sus ganancias y beneficios se generaran a través de una plataforma online como puede ser Netflix, HBO Max o Prime Video. Pero en este caso en concreto creo que ha sido contraproducente porque ha estrenado en total unas 7 series en año y medio, desde WandaVision hasta Miss Marvel, que se está ahora mismo publicando semana a semana en Disney Plus. 7 series en año y medio. Y entre medias, Black Widow, Shang-Chi, Doctor Extraño, Spider-Man No Way Home, Eternals y Thor Love and Thunder. Son 13, 14 proyectos que el espectador tiene que seguir para no perderse nada del MCU y a veces hay referencias que se hacen en las series sobre las películas, referencias que se hacen en las películas respecto a las series. Entonces, yo creo que por masificación de contenido, el espectador ya no está tan ubicado y tan orientado. Antes solo tenía que ver 2 o 3 pelis al año y estaba al día. Ahora no, ahora tiene que ver otras 3 o 4 series al año. Y recuerden que las series muchas veces suelen ser entre 4 y 8 episodios y esos son entre 4 y 8 horas más de tu vida que tienes que utilizar para estar totalmente actualizado con lo que está ocurriendo en el universo de Marvel. Y yo creo que eso ha dañado un poco la marca Marvel y ha hecho que haya tanto contenido de Marvel que la gente ya no lo considere especial. Creo que ocurrió lo mismo con Star Wars, también bajo el paraguas de Disney. Creo que Disney a veces se pasa con la cantidad de contenido que saca sobre el mismo IP, ¿no? De la misma franquicia o saga. Y recuerden cuando estrenaron solo a Star Wars Story, que sacaron 2 películas de Star Wars en un mismo año, algo que nunca en la historia de Star Wars había ocurrido, y solo a Star Wars Story se llevó un batacazo en taquilla espectacular. Entonces, yo creo que Marvel necesitaría volver a la fórmula anterior, no saca tantas series durante un mismo año, porque al final lo que estás haciendo es que el espectador le cueste muchísimo, yo incluido, que a mí me encantan las películas de Marvel y he visto varias de las series, pero es que no estoy al día con ellas, porque no me llaman tanto la atención, porque siento que son como tramas secundarias de videojuego, ¿no? Que tienes que hacer unas fases secundarias que a lo mejor te informan más sobre el personaje porque tienes muchas horas para estar con él, pero que a lo mejor el impacto de cara a lo que ocurre en las películas no es tan grande y entonces eso hace que sea un elemento secundario en mi visionado personal. No sé si le está pasando lo mismo a ustedes y me encantaría que me contaran en los comentarios qué opinan al respecto, pero yo creo que en definitiva, y ya para cerrar este vídeo, Marvel sigue teniendo muchísimo éxito, las películas siguen gustando y siguen haciendo mucho dinero. ¿Significa eso que tiene la misma salud que tenía la fase 2 o la fase 3? Pues ahí ya empiezan a entrar los matices y yo creo que Kevin Feige lo que tiene que hacer es probablemente en la Comic Con de San Diego contar al espectador y al público potencial qué es lo que desea hacer con esta fase 4. No necesito que me diga con qué lo va a cerrar o quién es el villano más grande que van a tener próximamente, pero sí cuál es el camino marcado, cómo se va a conectar. Recuerden que Marvel es la... Madre mía, ha pasado una moto, cosas que pasan. Marvel básicamente es la serie más cara de la historia, porque las películas podrían considerarse capítulos, ¿no? Episodios de una serie. Entonces, en ese sentido, creo que alejarse de esa fórmula al hacer las películas un poco más independientes entre sí, pues es lo que está haciendo que la gente se interese un poco menos. Y las películas están gustando menos también. Así que
habrá que tenerlo en cuenta de cara al futuro. ¿Qué es lo que haría yo? Yo seguramente dejaría muy claro cómo se van a interconectar las cosas y sobre todo cuál es el futuro de algunos personajes, ¿no? Ya tenemos claro que va a haber Capitán América 4 con Anthony Mackie, que interpretaba a Falcon, y ahora es el nuevo Capitán América, y así tenemos otras muchas películas que todavía no se han estrenado, la segunda de Capitana Marvel, la tercera de Ant-Man, y entenderemos un poco mejor, supongo, a lo largo de estos próximos meses, cuál es el plan maquiavélico de Kevin Feige de cara al futuro. Pero a día de hoy, sabiendo que se estrena Black Panther Wakanda Forever dentro de 4 meses y no sabemos nada sobre el proyecto, y lo que sí sabemos es que obviamente T'Challa no va a ser el protagonista porque desgraciadamente Chadwick Boseman falleció hace 1 año o 2, pues hay muchas incógnitas en el aire y yo creo que tienen que despejar esas incógnitas para que el espectador vuelva a subirse al barco y siga disfrutando de las películas de Marvel tanto o más que hace 3 años. Así que yo lo que quiero saber es qué opinan ustedes en casa. ¿Lo que les estoy diciendo tiene algún tipo de sentido para ustedes? ¿Creen que estoy exagerando? ¿O verdaderamente creen que hay una inercia que podemos ir viendo poco a poco de estos últimos 6-8 meses en la que Marvel ya no está funcionando al mismo nivel y a las mismas revoluciones que hace 3 años con Avengers Endgame? Cuéntame en los comentarios, deseando leerles y generar debate, porque creo que esto es solo el principio de lo que puede ocurrir en el futuro si siguen manteniendo esta inercia negativa. Así que yo estaré muy atento para leerles, les emplazo para el siguiente vídeo, como siempre les digo, pero hasta la llegada de dicho vídeo, nos vemos en el cine.